Buenas tardes, soy la licenciada Janet Orozco Aldape, estudiante de la Universidad IEXPRO. Actualmente me encuentro cursando el segundo cuatrimestre de la maestría en Derecho Procesal Penal. La materia que llevamos actualmente es la de destrezas, técnicas y habilidades de litigio y debate oral. El día de hoy hablaré sobre la teoría del caso del autor Óscar Peña González. La teoría del caso constituye la teoría fundamental en donde descansa el juicio oral en el nuevo sistema adversarial del proceso penal. Su origen se encuentra en la literatura jurídica anglosajona y representa la idea eje a partir de la cual son desplegadas las energías y estrategias a través de las cuales se diseñan los eslabones argumentativos a ser presentados en las distintas audiencias del proceso. Podemos definir la teoría del caso como la estrategia, plan o visión que tiene cada parte sobre los hechos que va a probar. O dicho en otras palabras, es la historia que el abogado quiere que acepte el juzgador sobre los hechos ocurridos. ¿Cuándo se construye la teoría del caso? La teoría del caso se construye desde el momento en que las partes tienen conocimiento de los hechos. Para la Fiscalía, se construye a partir del documento policial, la declaración de la víctima o algún testigo o desde el momento que tiene conocimiento de los hechos. Y la teoría del caso se construye para la defensa desde la entrevista o declaración del imputado. Las características de la teoría del caso son 6. Única, creíble, suficiente jurídica, lógica, flexible y sencilla. Única significa que se debe tener una sola teoría del caso, es decir, debe haber una sola versión de los hechos con la finalidad de explicarlos y darle consistencia y coherencia argumentativa. Creíble. La teoría debe explicarse por sí misma y ser acorde con el sentido común y las reglas de la experiencia. Es decir, que los magistrados sean capaces de entender, comprender y asimilar la idea central que da sentido al conjunto de hechos. Suficiencia jurídica. Significa que la teoría del caso debe llenar, desde el punto de vista del fiscal, todos los elementos de la conducta punible y de la culpabilidad. Desde el punto de vista de la defensa, debe determinar la falta de un elemento de la conducta o de la responsabilidad. Lógica, porque debe permitir deducir las consecuencias jurídicas de los hechos que los soportan, es decir, debe guardar coherencia. Flexible, debe ser lo más flexible posible, de tal manera que permita adaptarse a adecuarse a los posibles desarrollos del proceso, pero sin que ello implique un cambio radical que podría conllevar la pérdida de credibilidad. Sencilla. Significa que los hechos deben ser contados con claridad y simpleza, sin utilizar tecnicismos. La utilidad de la teoría del caso. La teoría del caso tiene varios objetivos dependiendo de la etapa del juicio en que nos encontremos, pero en líneas generales sirve para planificar organizadamente el caso y monitorear cada etapa del juicio, permitiendo elaborar una historia persuasiva y con significado penal de relevancia. De este modo, la teoría del caso nos ayuda a, número 1, planear y organizar el alegato de apertura. Este objetivo permite organizar lógica y persuasivamente el alegato de apertura en sus aspectos fácticos, probatorios y jurídicos. El objetivo o la utilidad número 2 es organizar la prueba. Luego del alegato de apertura, el juez invita a las partes para que le informen sobre los medios de prueba en lo que basan su acusación y la defensa del acusado. Número 3. Preparar los contraexámenes. Número 4.
Preparar el alegato de clausura. Como se sabe, la culminación del debate es el alegato de clausura o alegato final. Por ello, hay quienes recomiendan preparar la teoría del caso a partir de lo que dirá en el alegato de clausura a efecto de determinar cuáles son los pasos a seguir para tal fin. Número 5. Adoptar y rechazar estrategias de defensa. Una buena teoría del caso permite al defensor identificar cuál es la estrategia de defensa que eventualmente pueda darle mejores resultados. Número 6. Definir, fundar o formular las objeciones durante el juicio. Las objeciones son los procedimientos utilizados para oponerse a la presentación de evidencia inadmisible, como también para objetar un comportamiento indebido durante el juicio. Al objetar, el abogado, aparte de poder identificar que la pregunta es objetable, debe poder identificar el fundamento correcto, pero más importante aún, evaluar la deseabilidad de objetar. La importancia de la teoría del caso. La teoría del caso tiene una gran importancia en tanto y en cuanto va a permitir, ya sea desde la óptica de la acusación o desde la perspectiva de la defensa, tener una explicación jurídica en el siguiente sentido. Desde la óptica de la acusación, la teoría del caso es una explicación jurídica de por qué ciertos hechos ocurridos deben dar lugar a una sanción penal en contra de su autor. Desde la óptica de la defensa, la teoría del caso es la explicación jurídica de por qué no debe sancionarse a aquel a quien se tiene por autor. Los elementos de la teoría del caso son 3: fáctico, jurídico y probatorio. El elemento fáctico es la identificación de los hechos relevantes que nos conducen a comprobar la existencia de la conducta punible y la responsabilidad o no responsabilidad del procesado. El elemento jurídico consiste en la adecuación jurídica de los hechos dentro de disposiciones legales tanto sustantivas como adjetivas. Y el elemento probatorio sustenta los aspectos fáctico y jurídico, permite establecer cuáles pruebas son conducentes y pertinentes. La construcción de la teoría del caso. Una buena teoría del caso requiere construir proposiciones fácticas adecuadas a elementos legales sobre los cuales se elabora un relato creíble, sustentado en medios de prueba. La construcción del caso se realiza mediante la construcción de proposiciones fácticas, determinación de los medios de prueba, construcción del relato, la lógica del relato, lo creíble del relato y el móvil en la teoría del caso. Una proposición fáctica es una afirmación de hecho respecto de un caso concreto que, si el juez la cree, tiene a satisfacer un elemento de la teoría jurídica. Un hecho es un suceso, un estado de la existencia o una relación para la cual pueden hallar pruebas dignas de confianza y en el cual la interpretación interviene poco o nada. Hechos relevantes para el fiscal pueden ser, por ejemplo, que el acusado disparó sobre la víctima, que la víctima como consecuencia del disparo murió. Una buena teoría del caso requiere construir proposiciones fácticas adecuadas a elementos legales sobre las cuales se elabore un relato creíble, sustentado en medios de prueba. La lógica del relato puede ser garantizada si la historia se cuenta de manera cronológica, ya que es la manera como el entendimiento humano capta mejor las ideas que le comunican. Lo creíble del relato depende de lo capaz que sea el narrador, de su compromiso con la causa y de los intereses que representa. Y el móvil en la teoría del caso es otro aspecto importante de la teoría del caso y de la construcción del relato, es el móvil, porque normalmente implica para el juez la motivación de la acción
y hace la reconstrucción de los hechos una historia más interesante y real, en la que nadie actúa de manera aleatoria, sino por motivaciones interiores o exteriores, motivaciones que precisamente son el móvil. El mensaje del abogado es la teoría del caso y el abogado mismo es el mensajero. Gracias.